Con el ingeniero Jorge Antonio Polanía. Voy a explicar hoy los motores de corriente continua, o sea, aquellos motores que funcionan con baterías, con pilas, etc. Para entender cómo funciona un motor eléctrico, miremos el motor elemental. El motor elemental. Entendamos que el motor es una máquina que convierte la energía eléctrica en energía motriz, o sea, en energía mecánica. Tiene un eje, obviamente, donde se conectan aquí los engranajes, las poleas o cualquier mecanismo para transmitir ese movimiento. Se ha dicho que la creación del motor eléctrico constituyó la segunda revolución industrial. Estos son las partes de un motor eléctrico elemental, o sea, de apenas dos polos. Generalmente tienen su armadura, o es el rotor, un conmutador, las escobillas, el eje, el imán que produce el campo magnético y la fuente de poder, o sea, la fuente de aplicación, que como decía puede ser una batería, porque son motores de corriente continua. Aquí tenemos la estructura, mire, aquí están los imanes del campo magnético, esta es la armadura, aquí están las escobillas, este es el conmutador, pues todo esto lo constituye lo que es el rotor, lo que está rotando. Un motor de corriente continua, la velocidad se puede modificar, o sea, variar, simplemente variando el voltaje de entrada. Entonces, si el voltaje de entrada es menor, la velocidad va a ser menor. Y al contrario, si el voltaje de entrada es mayor, pues su velocidad va a ser mayor. O simplemente al voltaje se le aplica una resistencia variable y al variar la resistencia puede hacer circular mayor o menor la corriente y por tanto puede variar su velocidad. En esta figura, aquí en las escobillas, es que se aplica, aquí están los conductores, es donde se aplica la corriente continua, o sea, el voltaje, para que pueda esto funcionar o rotar. El par motor, o sea, la fuerza que hace rotar el motor, depende, esta acá quiere decir proporción, de phi, que es el flujo magnético, y su A, que es la corriente de armadura, o sea, la corriente del inducido. Y la corriente del inducido es igual al voltaje aplicado menos E sub B. E sub B es la fuerza contraelectromotriz que se genera al interior del motor, dividido por la resistencia de armadura o del inducido. Esto es pues la resistencia de los alambres. Y aquí se despeja entonces el voltaje aplicado. El colector. El colector es donde están las delgas del motor de corriente continua, ¿cierto? Este sería el colector. Tiene las escobillas. Este es el conmutador, que son delgas, compuesto por delgas, se llama así, y donde se aplica el voltaje de corriente continua. Aquí está el imán que me produce el campo magnético. Este es el polo norte, este es el polo sur. Aquí hay un campo magnético debido al imán. Y al girar, al aplicarle voltaje,
Entonces se producen dos campos magnéticos. El campo magnético que va por esta espira que llama que es como rectangular. Entonces pasa la corriente por acá y eso produce un campo magnético. Y al encontrarse con el campo magnético producido por los imanes, pues es cuando se produce una fuerza que hace mover al rotor, o sea, a esta bobina. Esa es la forma como funciona un motor eléctrico elemental. Bueno, inicialmente es obvio que el motor está parado, ¿cierto? Si el motor está parado, pues no hay fuerza electromotriz que se genere. Si no hay fuerza electromotriz que se genere, o sea, esta E sub B es cero, es cero. Entonces la corriente que circula, si esto es cero, es SOA sobre RA. Esto es una corriente alta, alta. En cambio, cuando ya comienza a rotar, se produce esta fuerza E sub B, que se llama fuerza en contra electromotriz, que es un voltaje. Por lo tanto, el numerador va a disminuir y por tanto la corriente va a disminuir. Esto es lo que se llama corriente nominal y la otra, cuando está parado, se llama corriente de arranque. Por eso los motores al arrancar consumen mucha corriente. Esa es la explicación. Aquí tenemos las ecuaciones básicas. El par motor, que hemos dicho que era proporcional al flujo magnético de los imanes por la corriente del inducido. La fuerza electromotriz depende también del flujo magnético y depende de las RPM, o sea, de las revoluciones por minuto de giro del motor. Y la potencia generada por el motor, esto es bien importante, es 2pi por el par motor por las RPM sobre 33.000, donde la potencia en HP es igual, un HP es igual a 746 vatios. Los tipos de motores de corriente continua puede ser el motor chuno o paralelo, tiene esta simbología, este esquema. Aquí está el inducido, estas son como las escobillas, aquí es super la fuerza contra la automotriz. Esto simula el campo magnético. El campo magnético, entonces tenemos corriente del inducido o de armadura, la corriente IF de campo, o sea, la que pasa por los bobinados. Este es un rióstato que nos sirve para variar la velocidad. Aquí están las ecuaciones. Entonces la corriente de campo IF pues es igual al voltaje, todo este voltaje, el voltaje aplicado, o sea, el de la batería externa, sobre la resistencia de este bobinado. Y la corriente de armadura, o sea, esta corriente del inducido, la que llega aquí al motor, es igual a este voltaje menos este voltaje, como está aquí, dividido por la resistencia de armadura. Bueno, entonces esas son las ecuaciones básicas. Mire, esto es lo que les comentaba. En el arranque hay un pico de corriente y luego va disminuyendo hasta que se estabiliza. Por eso se coloca un reóstato de arranque para que limite la corriente y esa corriente de arranque no sea tan alta. Las curvas características de ese motor, sabemos que el par motor es phi por IA es proporcional
Aquí están las ecuaciones de la fuerza electromotriz interna. Aquí están la velocidad del motor, o sea, las RPM, que es igual a esta fórmula. Y esta es la gráfica. El par motor varía así linealmente, aumentando. En cambio, la RPM varía muy poquito. Entonces podemos decir que un motor paralelo o un motor shunt es aquel que tiene la velocidad más o menos constante. Si queremos variar o controlar la velocidad del motor, aquí tenemos la fórmula, se utiliza un reóstato. Recuerden que un reóstato es una resistencia variable que se le coloca en serie con los bobinados. Entonces es obvio que al aumentar esta resistencia va a aumentar o disminuir la corriente de campo IF y por tanto la velocidad del motor. Se puede colocar en serie con el bobinado de campo o en serie con el inducido. Y la inversión del giro es muy fácil, que es simplemente cambiando la polaridad de la fuente de voltaje que entra al motor, o sea, cambiar la dirección de la corriente. ¿Cuáles son las propiedades de este motor? Par de arranque débil, no soporta grandes sobrecargas y esto es muy importante, la velocidad constante cualquiera sea la carga. Entonces un motor shunt o paralelo, su importancia es que la velocidad es constante. Entonces es muy adecuado estos motores para accionamiento de máquinas, herramientas como tornos, taladros, etcétera, donde no exista la corriente alterna, sino corriente continua, como impulsada, por ejemplo, por baterías. Claro que hoy en la actualidad, pues se utilizan mucho, son los motores de corriente alterna. Pero bueno, esto todavía existe. El motor serie. Como ustedes se ven en el esquema, el motor serie es porque el bobinado de campo se coloca en serie con la armadura o el inducido del motor. Esta es la corriente. ¿Cuál es la característica de este motor serie? El par va en aumento, el par motor, o sea, la fuerza multiplicada por la rotación. Y en cambio la RPM disminuye. Inicialmente las RPM es alta y luego disminuye. Entonces este motor no se utiliza cuando se requiere velocidad constante porque esta velocidad en el motor serie disminuye. ¿Sí? Pero la importancia de este motor es que tiene un arranque muy alto, mucho más alto que el motor paralelo o el motor shunt. Aquí están las ecuaciones de cálculo del par motor. Fíjense que el par motor aquí depende de la corriente del inducido al cuadrado. Por eso el par motor es alto y por eso este motor serie tiene un arranque muy alto. En cambio la velocidad sí varía constantemente. La inversión del sentido de rotación se puede invertir cambiando la dirección de la corriente, ya sea en el campo serie o en el inducido. Generalmente lo que se hace es cambiar los bornes, ¿no? de la batería. Y si se permite, pues en el bobinado cambiar también los terminales. El control de velocidad de un motor serie, repito, es un motor serie porque el bobinado de campo, o sea, el que produce el campo magnético, está en serie con el inducido. Recuerden que el motor shunt tiene ese bobinado aquí en paralelo, por eso se llamaba motor paralelo.
La velocidad varía colocando un rheostat aquí en serie. De las propiedades de la más importante es que tiene gran par de arranque, soporta a la sobrecarga. El motor compuesto, como ya ustedes lo pueden intuir, o motor compound en inglés, es la combinación de motor serie y motor paralelo. Entonces es bien importante este motor porque tiene las características o ventajas del motor paralelo, que es que tiene la velocidad constante, y tiene la característica importante del motor serie, que es el que tiene un gran par de arranque. Entonces estos son muy utilizados. Vemos por ahora esta parte acá para dedicarle en otro video el motor paso a paso, que se usa mucho en controles electrónicos. Gracias y no olviden compartir este video para que llegue a más estudiantes.